Bienvenido al canal de transferencia tecnológica de ZX. Alfonso y a José Luis porque tengo una relación muy extensa con ellos y de mucho cariño, y cuando me dijo él que me gustaría contar para que viniera, pues nunca le voy a decir que no, a pesar que, como él ha dicho, estoy completamente desbordado con los muchos compromisos, proyectos y cosas en las que estoy involucrado. De todas maneras, espero ahora en nuestra charla que os ponga un poquito por encima, os aclare estos problemas de los estrés alquílicos, y bueno, como él ha dicho, algo del análisis sensorial también os podría decir. Os agradezco a vosotros también que estéis aquí, porque es importante querer estar informados y, sobre todo, como él ha dicho, que esto sea un foro en el cual todas las dudas que tengáis las podamos solventar. Yo, en general, me gusta que cuando estoy dando una charla pues sea un poco de diálogo. No me gusta el monólogo de que yo venga o suelte aquí el rollo y me escuchéis y ya está. Así que os conmino que si tenéis una pregunta, incluso aunque esté, no tenéis que esperar al final, que es preferible que la información que os llevéis la llevéis 100% clara, que quedemos una diapositiva más y nos quedamos sin tiempo, que no creo que haya tampoco mucho problema por aquí. Así que vamos a empezar. Bueno, si quieres te respondo a esa pregunta que tú has hecho antes sobre la fase visual. Cuando he llegado, visto que estabais hablando de Taiwán, que es una cosa que, bueno, ya veremos por dónde sale, pero lo del análisis sensorial y la fase visual, bien, es complicado, ¿vale? Porque precisamente la influencia de la fase visual es importante en el análisis sensorial, pero las características organolécticas no están directamente relacionadas con la fase visual. Entonces me puedo sentir influenciado por esa fase visual, porque, bueno, todos aquellos que se dediquen a la cata habrán visto que podemos tener aceites verdes excelentes, aceites dorados excelentes también, y viceversa. Entonces, el hecho de que yo haga una fase visual, que de hecho existe, pero es una fase visual en la cual yo tengo que ver simplemente que el aceite en sí no tiene ningún resto, ningún depósito, ni nada extraño que esté en el aceite. Tiene que estar limpio, en todo caso si no está filtrado, un poco opalescente, pero ya está. El color no me debe de influir, porque yo puedo tener, aunque está muy claro, y lo ha dicho Alfonso, que el análisis sensorial en ningún caso es subjetivo, pero esa dosis de subjetividad, de hecho, de toda la ciencia que rige el análisis sensorial, te dice que hay una serie de errores que los catadores van a cometer y que el jefe de panel es el que tiene que conseguir que esos errores estén minimizados. Entonces tenemos errores de tendencia central, errores de estimación, errores diferentes, ¿vale? Entonces yo no me puedo dejar influenciar por el color a la hora de buscar atributos, porque otro de los errores que hay es la búsqueda de atributos, el sintético frente al que quiere dar toda la información. Entonces, a veces me puedo dejar influir por el color para dar la categoría, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del aceite lo veo complicado, porque además tenemos diferentes tonalidades de color, vamos desde el verde hasta el dorado claro. En el caso del vino, cuando llegue, porque por primera vez el vino nos va a seguir y no nosotros al vino, que parece que hay una tendencia que se desarrolle un panel de cata para el vino, porque ya también están cansados de que exista tanto teóricamente fraude en el etiquetado de los vinos y quieren ir por el análisis sensorial, quizás sea un poco más fácil, porque tenemos una gama de colores mucho más reducida, ¿vale? Entonces, bien, vayamos al sitio. Para pasar un enlace, ¿cuál es?
Vale, perfecto. Vamos a hablar de los ésteres alquílicos de los ácidos grasos, que como ha dicho Alfonso, pues fuimos un poco el padre de la criatura, aunque no los primeros que definieron, o sea, que hablaron de estos productos, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, vamos a hacer ahora el 45 aniversario de que alguien habló de los ésteres alquílicos. Quiero decir, aunque no es el primer trabajo, el que se hizo sobre los ésteres alquílicos, en él sí se dice que ya se hablaba en los años 60 de los ésteres metílicos y etílicos que se habían encontrado en las fracciones de desodorización. O sea, en fracciones de desodorización de los aceites de oliva se encontraron estos productos ya, en los años 60. O sea que ya estamos para celebrar el 45 aniversario. Lo que ocurre es que la búsqueda en los aceites vírgenes y su correlación con las características de calidad, aunque inicialmente no era ese el objeto, ha hecho que estos ésteres alquílicos pues pasen un poco a primera línea. Después, todos sabéis lo de la calidad. La calidad del aceite está influenciado muchísimo por una serie de parámetros. Una serie de parámetros que son el procesado, la maduración, por supuesto, el que más influye es la calidad del fruto, o uno de los que más influye es la calidad del fruto, y es ahí donde juega. Realmente los ésteres alquílicos están influenciados por todo. Por el tiempo de recolección, por la calidad del fruto, por la maduración, por el procesado y por su almacenamiento. Todos los parámetros que influyen en la calidad influyen a su vez en los ésteres alquílicos. Ya veremos después cómo lo hacen. Bien, se ve regulín, ¿no? Sí, pero bien. Bien. Ya veis, ésteres alquílicos, si los definimos, ¿vale?, de los ácidos grasos, son la esterificación de alcoholes de cadena corta con ácidos grasos libres que podamos tener en el aceite. De manera que si tenemos etanol, será el éster etílico del ácido graso, si tenemos metanol, éster metílico del ácido graso, y si acaso tuviéramos otros alcoholes de 3 y 4 átomos de carbono, pues tendrían los ésteres propílicos y los ésteres butílicos. Está, como hemos dicho, relacionado con la calidad del fruto. Esto es un estado inicial. La calidad del fruto, el estado de maduración, que ya veremos cuánto, sobre todo los ésteres metílicos, ya veremos después de dónde vienen los ésteres alquílicos, por los procesos fermentativos que pueda producir el fruto, y si hubiera, como hemos dicho, una materia prima de muy baja calidad, y ya veremos después, podemos tener ésteres de propílico y butílico. Bien, esto es simplemente para que veáis cómo se analizó. Este fue el primer método que se puso a punto que fue el que puso el Instituto de la Grasa a punto para el análisis de ésteres alquílicos, que después se cambió y que pretendemos que volvamos a él, porque para mí es mucho más sensible que el método que se utiliza actualmente, que complica mucho y que ya veremos después cuáles son los problemas que nos podemos encontrar, en los cuales simplemente haces una extracción en fase sólida y sostienen un cromatograma donde vamos a tener los ésteres metílicos y etílicos del palmítico, del esteárico, del oleico y del linoleico. O sea, tenemos los ésteres etílicos separados también por su ácido graso, cosa que no ocurre en el método actual, que tenemos todos los de C16 juntos, todos los de C18 juntos, sin distinguir entre los C18 con insaturación o sin insaturación. ¿De acuerdo? También se pueden ver, si hiciéramos simplemente un análisis de ácidos grasos normales, ya sabéis, todos los ácidos grasos, podemos ver que los ésteres etílicos correspondientes están entre el palmítico, el palmitoleico y el palmítico, está ahí correspondiente el etílico, ¿vale? Siempre se va a encontrar en medio. De hecho, existe. Lo que ocurre es que normalmente son picos tan pequeñitos que ni siquiera lo vemos, o sea que podríamos cuantificarlo incluso de esa manera. El método actual, como sabéis, es una modificación en el cual se analizan los ésteres alquílicos y las ceras conjuntamente, bien utilizando una columna, inicialmente una columna de unos 20 centímetros, ahora se está poniendo a punto un método para una columna de 3 gramos, una columna pequeñita, ¿de acuerdo? Y esa columna pequeñita lo que me permite a mí separar es los ésteres de C16, etílicos y metílicos, y los de C18 todos juntos. ¿Por qué digo que este método no es suficientemente sensible? Bueno,
Es sensible, pero cuando tenemos cantidades pequeñas pierde sensibilidad. Además, a pesar de las múltiples recomendaciones que se ha hecho a los promotores del método, que son unos grupos italianos, decirle que el método inicialmente tenía un lavado con hexano para quitarme los hidrocarburos, eso se ha quitado del método y hay que tener mucha precaución con el disolvente. Realmente aquí se utiliza hexano para eluir. El hexano, nosotros hemos hecho múltiples análisis de diferentes disolventes y la mayor parte de ellos tienen hidrocarburos. Y si tienen hidrocarburos, los hidrocarburos van a salir en esta zona, con lo cual puedo tener falsos positivos. ¿De acuerdo? Puedo tener falsos positivos o contenidos más elevados de los que yo creo o debería de tener. Y es algo que se está trabajando para intentar que ese lavado se realice, y si no se puede realizar el lavado, pues por lo menos modificar el método y coger el método, porque además este método utiliza una inyección oncolum, que eso ya también es como de formación profesional, ¿no? A mí no me gusta la inyección oncolum en la cromatografía, yo la considero demasiado complicada de manejar porque produce muchos residuos y puedo tener contaminaciones cruzadas entre muestras. La oncolum para mí no es la mejor de las técnicas. Si puedo tener una técnica cromatográfica que utilice split, muchísimo mejor que una oncolum. ¿De acuerdo? Además, esto se hace en una columna de 10 metros, pero es que ya vamos por 5 metros. Es que dentro de nada voy a conectar directo el inyector al detector. Lo que tarde en el tubo en llegar, ¿vale? Porque el otro día cuando estuve en Italia, con el promotor de esta modificación, me enseñó, dice, mira, una columna de 2 metros. 2 metros, o sea, la columna es lo que tenía en una vuelta. 2 metros para hacer los análisis. Es que con 2 metros no tengo prácticamente resolución ninguna. Bien, entonces, bueno, el caso es que, como veis, a mí no me gusta el método, pero es el método que tenemos actualmente, en el cual pues, podéis ver que si tenemos una cantidad de elevada, pues los picos sí van a ser muy claros. O sea, este método es bueno cuando tengo una cantidad elevada. Cuando tengo una cantidad elevada, ni con este y con otro no vamos a tener problemas de cuantificación. El problema es cuando tenemos los valores pequeños. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre? ¿De dónde sale esto? ¿Cuál es la utilidad? ¿Por qué sacamos este método? Bien. Todos sabéis, y se ha dicho, lo ha dicho Alfonso, todos sabéis que existe un gran problema que se llama aceite desodorizado a baja temperatura. Es un problema porque, como ha dicho Alfonso, que la mayor parte de los fraudes que se producen son de etiquetado. Quiere decir, esos son dos tipos de fraudes que se consideran. Uno, bien, que el producto que yo estoy añadiendo, pues que está en la botella, no corresponde en la categoría al que me dice en la etiqueta, o bien porque le estoy añadiendo otros aceites, ya no vegetales extraños, sino del propio oliva, que no corresponden con la categoría, como son los aceites desodorizados. Los aceites desodorizados se ponen en unas cantidades elevadas, ¿vale? Elevadas. Lógicamente,